¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir en un pueblo medieval? Parece simple hasta que estás allí, sin instrucciones, sin ayuda, solo tú y lo que te depare el día. La mayoría de la gente no llegaría muy lejos. Veamos cómo te va primero. Comida. Espero que no tengas hambre porque esto no ayudará. El campesino medieval promedio sobrevivía principalmente con pan, pero no con las rebanadas esponjosas de la tienda. Este era un pan agrio denso hecho de centeno o cebada que podía romperte los dientes si no tenías cuidado. Algo así como ese pastel de frutas que tu tía trae cada Navidad y que nadie come en realidad. La mayoría de los pueblos compartían un solo horno, porque construir y mantener uno era caro. Imagina esperar en la fila con tus vecinos solo para hornear tu pan diario. Y si al panadero del pueblo no le caías bien, podrías terminar con él. La carne quemada era un lujo que la mayoría de los campesinos rara vez disfrutaban. Se podía conseguir cerdo o pescado salado unas cuantas veces al año, generalmente durante festivales u ocasiones especiales para muchos. Comer carne podía ocurrir solo 5 o 6 veces al año. El resto del año espero que te gusten las verduras. Hablando de verduras, tus comidas diarias consistían principalmente en frijoles, cebollas, puerros, nabos y coles. La fruta era estrictamente de temporada, manzanas, bayas, y lo que creciera localmente aparecía por un corto tiempo y luego desaparecía hasta el año siguiente. Muchas frutas se secaban para conservarlas, convirtiéndolas en versiones duras y correosas de lo que eran antes. En lugar de agua, la mayoría de la gente bebía cerveza. Sí, incluso los niños. Esto no se debía a que a la gente medieval le encantara la fiesta, sino a que la cerveza a menudo era más segura que el agua. El proceso de elaboración de la cerveza mataba muchas bacterias dañinas. La cerveza era débil, con un 1 o 2% de alcohol, pero aún así imagina enviar a tus hijos a la escuela con una pinta en lugar de una caja de jugo. Hablando de ayuno, ¿sabías que los cristianos medievales observaban más de 100 días de ayuno al año? Es decir, casi un tercio del año sin carne ni productos lácteos permitidos. La tendencia original del ayuno intermitente, excepto que no era para cuerpos de playa, era para tu alma eterna. La hambruna golpeaba con frecuencia y sin previo aviso. Una mala cosecha podía significar la hambruna de todo un pueblo. Durante la peor escasez de alimentos, la gente recurría a comer corteza de árbol, hierba e incluso cuero hervido. Los registros de la Gran Hambruna, de 1315 a 1317, muestran que casi el 10% de la población de Europa murió de hambre. Tu éxito al encontrar comida determinaba cuánto tiempo sobrevivirías. La mayoría de los campesinos vivían con aproximadamente 1.500 a 2.000 calorías diarias, menos de lo recomendado hoy en día, a pesar de hacer un trabajo físico pesado. Esas calorías provenían principalmente de pan y cerveza con adiciones de verduras de temporada. Por supuesto, encontrar comida era solo la mitad de la batalla. Incluso con el estómago lleno, te enfrentabas a otro desafío esencial: cada día mantenerse caliente en un pueblo medieval. No era solo una cuestión de comodidad, se trataba de supervivencia, sin calefacción central, aislamiento o incluso chimeneas adecuadas. Los meses fríos trajeron un tipo especial de miseria que los humanos modernos rara vez experimentan. La leña servía como fuente principal de calor, pero recolectarla requería trabajo constante. Una familia típica necesitaba entre 10 y 15 cuerdas de leña para sobrevivir un invierno, que es una pila de aproximadamente 4 toneladas de alto, 4 toneladas de ancho y 120 pies de largo. Recolectar esta enorme cantidad significaba trabajar durante todo el año, no solo cuando hacía frío. Las mujeres y los niños a menudo pasaban días enteros recogiendo ramas caídas, mientras los hombres cortaban troncos más grandes cuando no estaban trabajando en los campos. Sacar leña del bosque del Señor estaba estrictamente prohibido y se castigaba severamente. Muchos señores empleaban a silvicultores específicamente para atrapar a los ladrones de leña. Los castigos iban desde multas hasta azotes públicos. Ser atrapado robando leña era el equivalente medieval a robar el wifi de tu vecino, excepto que en lugar de una conversación incómoda, podrías perder una mano.
Los registros judiciales de la Inglaterra medieval muestran que el robo de madera estaba entre los delitos más comunes procesados en los tribunales conmemorativos. Los combustibles alternativos incluían peat, vegetación descompuesta, cortada de los pantanos, estiércol seco, especialmente en áreas con pocos árboles, y paja u otros restos agrícolas. Estos se quemaban más rápido que la madera y a menudo producían más humo y menos calor. Pero cuando la madera escaseaba, cualquier combustible servía. La mayoría de las casas carecían de chimeneas adecuadas hasta finales del periodo medieval. Las casas medievales tempranas tenían un simple agujero en el techo llamado alea, que permitía que escapara algo de humo. El resultado, las casas se llenaban de humo que hacía llorar a los ojos y que gradualmente encontraba la manera de salir. Este ambiente lleno de humo causaba problemas respiratorios crónicos e irritación ocular. Los esqueletos medievales a menudo muestran evidencia de depósitos de carbono en los pulmones, evidencia clara de exposición de por vida a condiciones de vida con humo. Los arreglos para dormir estaban diseñados para el calor en lugar de la privacidad. Familias enteras a menudo compartían una cama individual cerca del fuego. El calor corporal era una moneda valiosa en las noches frías. El concepto de el espacio personal no se inventó hasta que apareció la calefacción central. Las camas solían ser simples marcos de madera con cuerdas o tiras de cuero que creaban una superficie elástica cubierta con un colchón relleno de paja. Las mantas eran de lana o piel si tenías suerte y la gente dormía con su ropa para mayor calidez. Los hogares abiertos eran terriblemente ineficientes situados en el centro de la habitación. Estos fuegos descubiertos perdían la mayor parte de su calor directamente a través del agujero del techo. El diseño significaba que el centro de la casa podía ser insoportablemente caliente, mientras que las esquinas, a solo unos metros de distancia, permanecían heladas. La distribución del calor era tan pobre que podía formarse escarcha en las paredes interiores durante las noches particularmente frías, incluso con un fuego encendido. El calor animal se convirtió en una solución práctica durante los meses más fríos. Vacas, cerdos, cabras y pollos. A menudo vivían dentro de la casa durante el invierno. Su calor corporal ayudaba a calentar el espacio, mientras que los humanos proporcionaban protección contra lobos y ladrones. La desventaja era el olor y el desorden del ganado que vivía junto a ti. Los arqueólogos han descubierto que muchas casas medievales tenían un nivel de piso ligeramente más bajo en un lado, diseñado específicamente para los animales y su cintura. Tu ropa servía como sistema de aislamiento personal. La mayoría de los campesinos solo poseen uno o dos conjuntos hechos principalmente de lana. Durante el invierno, estas prendas se usaban en capas y a veces nunca se quitaban durante meses. El concepto de pijama no existía. Simplemente dormías con tu ropa. La lana era el material elegido porque retiene el calor incluso cuando estaba húmeda, algo crucial en las casas húmedas y a menudo con goteras de los pueblos medievales. La tecnología de calefacción avanzó ligeramente a finales de. En la época medieval, algunas casas desarrollaron hogares centrales con campanas de arcilla que dirigían el humo hacia el agujero del techo de manera más eficiente. Los campesinos más ricos podían tener chimeneas de piedras simples hacia el siglo XV, aunque éstas seguían siendo poco comunes en la mayoría de las aldeas. La verdadera revolución en la calefacción doméstica, la estufa de hierro fundido, no llegaría hasta siglos después. Las actividades invernales se planificaban en torno a la conservación del calor. Las familias se reunían en la única habitación calentada para realizar tareas en el interior, como reparar herramientas, hilar lana o tejer. Los trabajos que requerían gran detalle a menudo tenían que esperar a los meses más cálidos, cuando los dedos no estaban entumecidos por el frío. En pleno invierno, la gente solía irse a la cama poco después del atardecer, no solo para ahorrar velas caras, sino para acurrucarse y calentarse durante las horas más largas y frías. Las muertes relacionadas con el frío eran común, especialmente entre los ancianos y los muy jóvenes. Los registros históricos muestran que las tasas de mortalidad invernal aumentaron entre un 25 y un 30% en la Europa medieval.
La hipotermia combinada con la desnutrición y la enfermedad se cobra innumerables vidas cada invierno. Si estás acostumbrado a ajustar el termostato cuando sientes frío, la situación de la calefacción medieval sería un ajuste duro. Tu supervivencia durante el invierno dependería completamente de tu preparación durante los meses más cálidos y de tu capacidad para soportar las molestias. Pero incluso con comida en el estómago y calor en los huesos, necesitas un lugar para descansar la cabeza por la noche. Un hogar dulce hogar en la época medieval no era exactamente la casa campesina. Promedio medía alrededor de 400 a 600 pies cuadrados, aproximadamente el tamaño de un garaje moderno para 2 autos. Ahora imagina que puedes acomodar a toda tu familia, más algunos animales, en mini. Ese espacio, la mayoría de las viviendas campesinas eran estructuras simples de una habitación con paredes hechas de paja y usan un método de construcción usando palos tejidos cubiertos con una mezcla de arcilla, arena, estiércol animal y paja. Es como construir tu casa con pasteles de barro, excepto que los adultos lo hacían y lo llamaban arquitectura. El techo sobre tu cabeza estaría hecho de paja, vegetación seca como paja, juncos o brezos atados y colocados en capas gruesas. Un techo de paja bien hecho podría durar unos 20 años, pero requería un mantenimiento regular. La paja también era un excelente hogar para ratones, ratas, pájaros e insectos que te caían encima por la noche. Hablando de compañeros de piso, nunca pediste tu piso. Tierra compactada, tal vez cubierta con juncos o paja, que se cambiaba rara vez, o nunca. Estos revestimientos de piso acumulaban comida caída, la suciedad, los desechos de las mascotas y cualquier otra cosa que cayera desde arriba con el tiempo, crearon una capa similar al compost, que según los historiadores, podía tener hasta 20 centímetros de profundidad en algunas casas. Las ventanas eran raras en las casas campesinas y, cuando existían, eran pequeñas aberturas cubiertas con contraventanas de madera o vidrio pergamino aceitado, que era demasiado caro para la gente común. La mayoría de las casas permanecían oscuras incluso durante el día, con la única luz natural que provenía de la puerta cuando estaba abierta o del agujero de humo en el techo. La privacidad no existía en estas viviendas de una sola habitación. Familias enteras, padres, hijos, abuelos y, a veces, parientes solteros, vivían, comían y dormían en el mismo espacio. La evidencia arqueológica sugiere que el hogar medieval promedio estaba compuesto por 6 u 8 personas. Su hogar medieval también funcionaba como su granero para mantener a los animales. El interior tenía múltiples propósitos. Prevenía el robo, proporcionaba calor adicional durante el invierno y hacía que el ordeño y la alimentación fueran más convenientes. La experiencia original de la granja a la mesa significaba que la granja estaba literalmente a su mesa. La eliminación de desechos era primitiva en el mejor de los casos. Las vacinillas recogían los desechos humanos que luego se vaciaban afuera, a menudo en los mismos lugares donde la gente sacaba agua. Algunas aldeas tenían zanjas de desechos comunales, pero muchas simplemente permitían que los desechos se acumularan alrededor de las casas. Lo más impactante para las sensibilidades modernas sería el interior lleno de humo, sin chimeneas adecuadas. El humo de los fuegos para cocinar y calentar llenaba la parte superior de la casa antes de escapar gradualmente a través del agujero del techo. Vivir en humo perpetuo causaba problemas oculares y pulmonares a los habitantes entre los cuartos estrechos. Aire lleno de humo y desechos, problemas de gestión. Tus condiciones de vida crearían desafíos que irían mucho más allá de la mera incomodidad. Olvídate de todo lo que sabes sobre las duchas diarias. Desodorante y aliento fresco a menta. La higiene medieval impactaría incluso a los estándares modernos más relajados. Si eres del tipo que se siente asqueroso después de saltarse una ducha, las prácticas de limpieza medievales serían tu pesadilla personal. Bañarse era raro, muy raro. La mayoría de los campesinos se bañaban bien de cuerpo completo solo 1 o 2 veces al año, generalmente antes de las principales festividades religiosas como Pascua o Navidad. Si alguna vez es posible viajar en el tiempo, lleva tapones para la nariz. Muchos tapones para la nariz. Cuando te bañaras, era una producción importante. El agua tenía que ser transportada desde pozos
o arroyos y luego calentada sobre un fuego. Un proceso que podía llevar horas. Familias enteras a menudo compartían el mismo baño. El agua, comenzando por el padre, luego la madre y luego los hijos en orden descendente de edad. Cuando se bañaba el hijo menor, el agua estaba fría y sucia. El jabón, cuando estaba disponible, era áspero e incómodo. Estaba hecho de grasa animal mezclada con mentira, una sustancia costosa derivada de ceniza de madera que irritaba la piel y los ojos. Existían jabones más suaves hechos con aceite de oliva, pero eran lujos caros para los ricos entrebaños. La limpieza de manchas era la norma. Las caras y las manos se podían lavar a diario con agua de una palangana. El resto del cuerpo permanecía sin lavar durante meses. La gente usaba bolsitas de perfume, hierbas rellenas en la ropa o aceites perfumados para disimular el olor corporal. Los piojos, las pulgas y las chinches eran compañeros universales. Todos los tenían, ricos y pobres por igual. Eliminar estas plagas era una actividad social. Los miembros de la familia se quitaban los piojos del pelo y la ropa de los demás, a menudo mientras charlaban o contaban historias. Netflix and Chill medieval era básicamente quitarme bichos de encima mientras te cuento sobre mi día. La higiene dental apenas existía. La gente a veces se limpiaba los dientes con ramitas, tela áspera o los dedos. Algunos usaban mezclas abrasivas hechas de conchas trituradas o cenizas para frotarse los dientes. Muchos nunca se limpiaban los dientes a los 40 años. A muchas personas les quedaban pocos o ningún diente. La mayoría de las aldeas carecían de sistemas de alcantarillado adecuados. Los desechos humanos generalmente se vertían en las calles, zanjas o ríos, a menudo los mismos ríos que se usaban para beber agua. El agua corriente abajo para beber y cocinar provenía de pozos, manantiales o ríos. Esta agua a menudo estaba contaminada con desechos humanos y animales, lo que provocaba enfermedades transmitidas por el agua generalizadas. Tu ropa rara vez se lavaba. La mayoría de los campesinos poseen solo uno o dos atuendos que usaban continuamente hasta que literalmente se deshacían. Lavar la ropa requería un trabajo significativo, por lo que la ropa se lavaba con la menor frecuencia posible para que durara más. Con prácticas de higiene tan limitadas, su cuerpo se convertiría en un caldo de cultivo para bacterias y parásitos. Cualquier pequeño corte o raspón podría volverse grave rápidamente, lo que nos lleva a otro factor crítico que determinaría sus posibilidades de supervivencia. Si cree que el sistema de atención médica actual es frustrante, la medicina medieval le brindaría una perspectiva completamente nueva. Enfermarse o lesionarse en la época medieval a menudo significaba enfrentar tratamientos que no solo eran ineficaces, sino activamente dañinos. Los hospitales modernos pueden hacerle esperar durante horas, pero al menos el médico no intentará equilibrar sus humores. Al drenar la sangre, la base de la medicina medieval era la teoría de los 4 humores: sangre, bilis amarilla y bilis negra. Estas sustancias supuestamente eran necesarias para mantener el equilibrio y tener una buena salud. Cualquier enfermedad indicaba un desequilibrio que requería corrección. La sangría se consideraba el tratamiento más común para innumerables dolencias, desde la fiebre hasta la epilepsia. Un médico o un cirujano barbero abría una vena y drenaba la sangre en un recipiente, a veces extrayendo hasta 80 onzas, es decir, 5 pintas o aproximadamente la mitad de la sangre en el cuerpo de un adulto. Las sanguijuelas servían como una alternativa popular a la sangría, especialmente para áreas difíciles de alcanzar con cuchillos. Estos gusanos chupadores de sangre se aplicaban a la piel, donde se adherían y bebían sangre hasta hincharse. Hablemos de un trabajo que absorbía la vida de sus heridas. Recibían tratamientos basados en la disponibilidad en lugar de la efectividad. Se aplicaban vinagre de vino, miel e incluso telarañas a las heridas. Las heridas más graves se cauterizaban con hierros al rojo vivo para detener el sangrado, lo que causaba un dolor insoportable y cicatrices significativas. La cirugía se realizaba sin anestesia ni saneamiento adecuado. Los pacientes eran sujetados por asistencia o se les daba alcohol para adormecer sus sentidos. Los cirujanos trabajaban rápidamente priorizando la velocidad sobre la precisión. Un cirujano experto podía amputar una extremidad en menos de un minuto.
Una necesidad cuando el paciente estaba completamente consciente y gritaba. El parto era extremadamente peligroso, con tasas de mortalidad materna que alcanzaban el 1 o 2% por nacimiento. La mujer promedio daba a luz de 6 a 7 veces durante su vida, lo que significa que muchas mujeres finalmente morían de complicaciones relacionadas con el embarazo. Enfermedades específicas devastaron regularmente las poblaciones medievales. La peste negra o bubónica mató a aproximadamente un tercio de la población europea a mediados del siglo IV. Los sobrevivientes del brote inicial enfrentaron epidemias recurrentes de peste durante generaciones. Incluso afecciones comunes como apendicitis, faringitis estreptocócica o cortes infectados fueron frecuentemente fatales sin antibióticos. Un simple corte al trabajar en el campo podía convertirse en una infección sistémica que mata en cuestión de días. La esperanza de vida promedio rondaba los 30 a 35 años, aunque esta cifra es algo engañosa. La alta mortalidad infantil y en la niñez redujo drásticamente el promedio. Si sobrevives hasta la edad adulta, podrías esperar razonablemente llegar a los 50 o 60 años, décadas más cortas que las de la era moderna. Esperanza de vida, pero incluso con buena salud, sobrevivir solo en la época medieval era casi imposible. Tu vida estaría profundamente entrelazada con las de los demás de maneras que los individualistas modernos podrían encontrar sofocantes, pero que eran absolutamente esenciales en aquel entonces. Las aldeas medievales no eran solo colecciones de casas, eran redes de supervivencia muy unidas, donde la cooperación significaba vida y el aislamiento a menudo significaba muerte. Tu supervivencia dependía no solo de tus propias habilidades, sino de tu lugar dentro de esta intrincada red social. La vida del pueblo funcionaba con trabajo colectivo. Las tareas principales como la cosecha, la producción de heno y la construcción de graneros requerían la participación de todos. Estos no eran eventos comunitarios opcionales, eran actividades de supervivencia obligatorias. Era el ejercicio original de formación de equipos, excepto que el fracaso significaba inanición en lugar de... Las incómodas fiestas de oficina eran compartidas comúnmente. Los recursos y las herramientas eran pocas familias, poseían todo lo necesario para sobrevivir, por lo que se desarrollaron redes de préstamos complejas. Su aldea podría tener un arado compartido entre 10 familias, un horno comunal para hornear pan y un solo toro que atendía a todas las vacas. Negarse a participar en el trabajo comunal o compartir recursos podía resultar en graves consecuencias. Los tribunales de la aldea imponían multas a quienes no contribuían de manera justa. En casos extremos, los aldeanos que no cooperaban se enfrentaban a la exclusión de las tierras comunes, el ostracismo social o incluso la expulsión de la aldea. Cada persona tenía un rol designado según la edad, el género y la habilidad. Los hombres generalmente se encargaban del arado, la construcción y el trabajo pesado del campo. Las mujeres administraban los hogares, los jardines, los animales lecheros y los textiles, al mismo tiempo que ayudaban con las cosechas. Los niños observaban a sus hermanos menores, los pájaros asustados de los campos, recogían leña o cuidaban animales. Ser un solitario no era solo inusual, era sospechoso. Las personas que se mantenían aisladas a menudo enfrentaban acusaciones de brujería o tratos con espíritus malignos en un mundo donde la supervivencia requería cooperación. Aquellos que no participaban plenamente se convertían en objetos de miedo y desconfianza. Los eventos importantes de la vida se convertían en asuntos comunitarios. Las bodas, los funerales y los nacimientos involucraban a toda la aldea en varios roles de apoyo. Estas no eran solo cortesías sociales, sino mecanismos prácticos de supervivencia que aseguraban que ninguna familia enfrentara una crisis sola. Los chismes servían como control social y red de información. Las noticias, las advertencias y los juicios se difundían rápidamente a través de canales bien establecidos. Su reputación estaba determinada por su ética de trabajo, generosidad y conformidad con las normas sociales, afectaron directamente su acceso a ayuda en tiempos de necesidad. Los arreglos matrimoniales reflejaban las prioridades
de la comunidad en lugar de la elección individual. Los emparejamientos a menudo buscaban consolidar las propiedades de la tierra, conectar habilidades útiles o fortalecer las alianzas familiares. El amor se consideraba una buena ventaja si se desarrollaba, pero las preocupaciones prácticas eran lo primero. Su supervivencia en un pueblo medieval dependería en gran medida de su capacidad para integrarse en este complejo sistema social. El individualismo moderno no solo sería inoportuno, sino potencialmente peligroso para la cohesión comunitaria, y los desastres ocurrían con regularidad, lo que nos lleva a nuestra consideración final cuando se trata de protección en la época medieval. Olvídese de llamar al 911 o instalar un sistema de seguridad en los pueblos. Existía en un mundo de amenazas constantes, con defensas tan básicas que harían desmayar a los agentes de seguros modernos. Su supervivencia dependía de comprender una verdad simple. La seguridad provenía de números, no de cerraduras o muros. La mayoría de las aldeas no tenían fortificaciones de ningún tipo. Los estudios arqueológicos de sitios de aldeas medievales muestran que menos del 10% tenía algún tipo de características defensivas. Intencionadas es como tener la puerta de entrada permanentemente abierta, mientras publicas tu horario diario en línea para que cualquiera lo vea. Los ataques de bandidos representaban un peligro persistente, especialmente en áreas remotas o durante tiempos de guerra. Grupos de forajidos, desertores de ejércitos, o simplemente personas desesperadas formaban bandas que atacaban asentamientos aislados. Los registros judiciales históricos describen incursiones donde aldeas enteras perdieron su ganado, alimentos y reservas. Objetos de valor en una sola noche. Armas para campesinos estaban severamente limitadas por la ley y la economía. La mayoría de los reinos medievales prohibían a los campesinos poseer espadas, arcos o armaduras. Estos estaban reservados para nobles y soldados profesionales. Sus armas defensivas serían las mismas herramientas que usa a diario: horcas, hachas, hoces y bastones. El contrato feudal teóricamente obligaba a los señores a proteger a sus campesinos a cambio de trabajo e impuestos en la práctica. Esta protección variaba ampliamente dependiendo del carácter del señor. Recursos y proximidad. Algunos señores mantenían guardias domésticos armados que podían responder a las incursiones de las aldeas, mientras que otros vivían lejos de sus propiedades y ofrecían poca protección práctica. Algunas aldeas desarrollaron sistemas de alerta para proporcionar al menos algún aviso previo del peligro. Los vigías designados podían vigilar. Desde las torres de las iglesias o las colinas cercanas, los sistemas de campanas comunicaban amenazas específicas a través de diferentes patrones de repique, un patrón para el fuego, otro para los asaltantes, etc. Viajar más allá de los límites de la aldea conllevaba riesgos significativos. Los caminos conectaban los asentamientos, pero pasaban por bosques y áreas deshabitadas donde las emboscadas eran comunes. La mayoría de las personas viajaban en grupos cuando era posible, incluso para viajes cortos a las aldeas vecinas. La noche traía una vulnerabilidad particular sin una iluminación efectiva. La oscuridad proporcionaba una cobertura perfecta para ladrones y atacantes. La mayoría de las aldeas observaban toques de queda estrictos, no como reglas paternales, sino como estrategias de supervivencia. Después del anochecer, se cerraban las puertas, se traían animales dentro y se minimizaba el movimiento dentro de la aldea misma. Los castigos por el crimen servían como ambos: la justicia y la disuasión. Dispositivos de humillación pública como el cepo y el pilar ocupaban un lugar destacado en los centros de las aldeas. La justicia medieval se trataba menos de rehabilitación y más de asegurarse de que todos vieran lo que sucedía cuando robabas el pollo de tu vecino. Los niños recibían entrenamiento especial en protección desde una edad temprana. Aprendían dónde esconderse, rutas de escape y puntos de encuentro en caso de ataque. Los juegos infantiles a menudo se duplicaban como práctica para situaciones de emergencia. El escondite tenía aplicaciones muy prácticas en un mundo donde esconderse eficazmente podía salvarte la vida. La protección espiritual se sentía tan importante como la seguridad física para las mentes medievales. Se creía que las campanas de las iglesias alejaban a los demonios y las tormentas destructivas. Los símbolos religiosos marcaban los límites de las aldeas.
supuestamente creando barreras espirituales. Contra el mal en tiempos de peligro, los pueblos realizaban oraciones especiales, procesiones o rituales que se creía que invocaban la protección divina. Entonces, ¿cuánto tiempo sobrevivirías en un pueblo medieval? La respuesta no solo depende de tu resistencia física o habilidades prácticas, sino de tu capacidad para adaptarte a un mundo definido por la interdependencia, las dificultades y la incertidumbre constante. La tendencia moderna hacia el individualismo, la privacidad y la comodidad personal tendrían que dar paso a las prioridades de la comunidad, la vida pública y resistencia a la incomodidad.